Hola, buenas tardes, apreciados hermanos. Tal como les había avisado la semana anterior, voy a estar ausente 2 semanas, por los cuales les estoy presentando un video vía YouTube para que ustedes puedan tener la clase, aun cuando no tengamos la oportunidad de quizás intercambiar ideas. Sin embargo, espero haber recibido de parte de ustedes la paginita que correspondía al día de hoy y que por supuesto había dedicado prácticamente a que profundizaran en Génesis 16 y 21, que tenía que ver con, vamos a llamarles, la discordia entre Sara y Agar. Entonces, hoy quería involucrarme con ustedes con lo que suelo yo llamar las ignoradas de la iglesia. Es evidente que la mayor parte de las mujeres en la Biblia carecen de nombre, muchas de las cuales sencillamente no solamente ocupan una posición secundaria, sino que ni siquiera podríamos hasta decir que son conocidas por nosotros. Por eso yo suelo llamarlo las ignoradas, que luego de los relatos del paraíso, la Biblia nos muestra una genealogía que comienza con Caín, sin citar el nombre de su mujer, con quienes va a crear la ciudad y la organiza. Y las mujeres se vuelven invisibles completamente, olvidando a Eva como dadora de vida. Y luego, terminada la lista, comienza otra narración, cuya sucesión se narra desde el punto de vista de las mujeres. Aparece en el capítulo 4 un tal Lamán que genera y da luz a una serie de personajes que generan la cultura, siendo descendiente de Caín, cuya historia comienza con muerte. Se espera poco de sus sucesores realmente y se apunta al fracaso de los. Sin embargo, aparecen estas mujeres generando. Y les leo. Estamos del versículo 17 al 24, en el caso concreto del capítulo. Caín se unió a su mujer, concibió, dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc engendró a Irak, Irak a Mahuyoel, a Matusalén y a Lamec. Lamec tomó dos mujeres, una llamada Ada y otra llamada Silac. Ada dio a luz a Yabal, el antepasado de los pastores nómadas, y su hermano se llamaba Yubal, el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de herramientas, de bronce y hierro. Tuvo una hermana que se llamaba Naama. Lamec dijo a Adán y así sus mujeres: escuchen, mujeres de la, pongan atención a mis palabras. Mataré a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77. Entonces, nos damos cuenta que estas mujeres que dan a luz a personajes que son forjadores de la civilización. Los nombres de las mujeres citadas están todos en relación con la belleza. Ada significa adorno, Sila significa aderezo y Naama significa preciosa, hermosa. Pero vienen a representar en el fondo a la mujer sometida al poder del varón, que no presta verdadero valor a lo femenino, sino que solo a los atributos externos como su atractivo. Desde antiguo, la Biblia condena este abuso como algo ajeno y distinto al plan original de Dios, al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ellas no parecen estar en este comienzo más que para procurar la vida, y como si de un paréntesis se tratara, la Med canta para sus mujeres una elegía en la que se ubica como héroe, pero sencillamente lo que hace es hablar de muerte, ¿verdad? Mientras que las mujeres presentes allí están generando vida. Entonces, que en este texto podemos, si se quiere, colegir varias cosas. Los hombres y las
mujeres construyen la vida y hacen avanzar la historia de modo diferente. Ellas dando a luz, ellos ocupándose de la civilización. Por otra parte, mujeres y varones aparecen entender la continuidad de la vida de modo diferente. Las primeras como sucesión física de la vida, como creatividad, alimentando, si se quiere, el ego de los hombres. Ahora, la heroicidad se entiende como venganza, muerte y destrucción. Las mujeres aparecen como testigos mudos de esos hechos. No se sabe si se resisten, si se someten o sencillamente son sometidas. Después encontramos a otra ignorada. Se trata de Milca. La encontramos en Génesis 11, 29. Ya es 11, 29. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, la de Nahor era Milca, hija de Arán, padre de Milca y Yisca. Es hermana de Lot, y que se sepa la primera huérfana bíblica, esposa de su tío Nahor, madre de 8 hijos y abuela de Rebeca. No existen más datos acerca de esta mujer. Otras ignoradas, pero son un poco más conocidas, son las hijas de Lot, presentes en Génesis 19, cuya madre, según un midrash del Génesis, se llamaba Irik. Lot es sobrino de Abraham, está independizado de él por una disputa que se da en el capítulo 2 y 13, y que da pie a la llamada historia de Sodoma y Gomorra, distribuida de tal forma que se nos narra cómo va a ser destruida por la erupción de un volcán y que ha sido interpretado bíblicamente como destrucción por la maldad de sus habitantes. Entonces, la historia es conocida. Las hijas, cuyo nombre no se aporta, han quedado sin madre. Y con los padres viejos, no existe en el país hombre que puedan ellas desposarse con ellos, ¿verdad? Y hacen una estratagema. Emborrachan al padre, se acuestan con él, se embarazan y sus hijos llegan a ser padres de 2 grandes pueblos vecinos de Israel, Moab y Amón. El relato debe entenderse en toda, si se quiere, en toda la tierra. Se sabe que cuando reducen al padre a la inconsciencia, están embarazándose. Y estamos hablando también del primer incesto bíblico que se conozca de esta manera tan cruda como lo relata. Ahora, esa palabra de sodomía, que viene precisamente en relación a estas ciudades, se le atribuye a un monje llamado Damián hacia el año 1012 aproximadamente, quien fue quien inventó precisamente el término. Ahora, sí les recomiendo, como dato curioso, que lean el Midrash del Génesis, porque ofrece un dato bastante interesante y es el hecho que para este Midrash, Lot no tenía 2 hijas, sino 4. Y lo testifica comentando que al momento de la destrucción de la ciudad, Lot se dirige a sus yernos para que vengan con ellos y evitar morir en la ciudad. Y los yernos se niegan sencillamente. Ahora, si él tiene 2 yernos, es porque ya tenía 2 hijas casadas y comprometidas. Si leemos con atención los capítulos 18 y 19, realmente esto pareciera dejarse entrever. Claro está, han pasado a la historia las 2 únicas hijas que, como les digo, van a ser las madres de 2 grandes pueblos que van a ser a la postre antagonistas de Israel, pero son mujeres, como les digo, completamente ignoradas en cuanto a su papel en esta génesis del pueblo de Israel, que comprende los 11 primeros capítulos del Génesis, que como bien sabemos son capítulos míticos. En este orden de ideas, también vamos a encontrarnos con otras mujeres
que también van a jugar un papel interesante en este proceso. Ya, permítame pasar a la lámina que viene. Ajá. Y aquí vamos a encontrarnos con mm, varios datos también que afloran la presencia y existencia de la mujer. El primero de ellos lo encontramos al comienzo del capítulo 6, justo antes del relato del diluvio, y que habla, o es titulado en muchas Biblias como el pecado de los hombres. Aquí se deja ver la importancia del verbo ver, porque en cada uno de ellos se hace presente, ¿verdad? En Génesis 1, el que ve es Dios. Cada vez que surge la creación a través de su palabra, el texto dice que Elohim ve que todo es bueno, top en hebreo. En Génesis 3:6, la que ve es la mujer, el árbol para conocer lo que es bueno, deleitable a los ojos, deseable para utilizar un día. Gracias a la secuencia de ver, tomar, comer, se convierte en semejantes a Elohim en el conocimiento del bien y del mal. Pero al comienzo del capítulo 6 encontramos como una interrupción en la lista de los descendientes de Adán y nos encontramos con la creencia durante mucho tiempo, todavía hasta hoy, de una antigua creencia de una raza especial de gigantes y guerreros llamados también Giborim, que según la leyenda proviene de la unión de seres celestiales, o sea, son hijos de Dios, y van a unirse con las hijas de los hombres. Leo el texto. Cuando los hombres se fueron multiplicando sobre la tierra, engendraron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas, escogieron algunas como esposas y se las llevaron. Fíjense cómo, perdón, de alguna manera nos encontramos con un vocabulario un poco extraño, si se quiere, y nuevo. Elohim es el nombre común de Dios, pero también se usa al hablar de dioses falsos con pretensiones divinas, un título que solamente corresponde a Yahvé. Este sería el caso porque los hijos de Elohim serían los varones con pretensiones divinas, una clase que se cree superior y con derecho a ver y tomar a su antojo las mujeres que consideren hermosas. El alarde de poder, en este caso, tiene como centro a las mujeres. La historia critica ya desde el comienzo el deseo de posesión como peligroso y como causa de violencia. Recordemos que la palabra violencia bíblicamente se puede traducir como amas, un nombre que en nuestros días está como muy en el tapete de las mujeres. Ahora, según Teodor Shekel, al comentar este texto, él afirmaba que en momentos en que eran los hombres que tenían el poder, las mujeres se habían convertido sencillamente en objeto de posesión. Y este relato, según él, deja entrever cómo el poder y la fuerza varonil pudo de alguna manera a través de la belleza, del culto, del deseo hacia las mujeres, ¿verdad? Actuar con violencia y ser sujetos de tal forma que convierten a la mujer en el objeto, quedando degradadas y, si se quiere, perdiendo el estatus de hijas de Elohim. Ahora son hijas de los hombres. Y el texto habla de belleza. Ese es el punto de partida de todo. Entonces, el análisis crítico de la historia en que se desarrollan todos estos capítulos enfoca, si se quiere, una serie de comportamientos negativos de los humanos que han traído como consecuencia la presencia del mal. Este relato, que es patrimonio no solamente de Israel, sino también de algunos pueblos antiguos, vecinos de Israel, sirve al redactor para hablar de ese flagelo que sufrió el pueblo posteriormente con los hijos de la prostitución sagrada y práctica que fue muy común en el
oriente. Entonces, de alguna manera, este relato también puede reflejar el dolor de las injusticias cometidas por los hijos de los reyes, ¿verdad? Por las familias reales. Recordemos que ellos se tenían a sí mismos como hijos de Dios, algo completamente contrario al plan divino y que sin embargo, en resumidas cuentas, aquí se degrada a unos y se ensalza a otros con la justificación de la cuna, del linaje, del poder. Y se concede a los varones la potestad de tomar y a las mujeres se le otorga el poder de la belleza, pero eso es usado contra sí. Tampoco hay que tomar este pasaje al pie de la letra. No olvidemos que los autores sagrados se valen muchas veces de imágenes para desarrollar una determinada idea. Y a la larga, eso es lo que nosotros pretendíamos. En segundo término, quisiera también referirme a otra mujer desconocida. Siempre se habla de las tribus de Israel, de las 12 tribus, olvidando que Jacob, además de sus 12 hijos varones, también tuvo una hija, Dina. Vamos a desarrollar un poco la historia de esta mujer en el capítulo 34. Dina es invisible, vuelvo y repito, no se le nombra entre los hijos de Jacob. Este capítulo es bastante largo, por eso les recomiendo que de alguna forma lo lean para poder entonces captar en su totalidad los detalles que yo quiero resaltar acerca del mismo. Siendo todos sus hijos motivos de orgullo para Lía, su madre. Sin embargo, a ella prácticamente de su nacimiento no se dice nada, apenas se le menciona en Génesis 30, 21. Y eso que es la séptima, el número perfecto, su madre pudiera haberse sentido satisfecha, pero no es así. Entonces hace que pase completamente desapercibida su vida hasta que llegamos al capítulo. Ella no se comporta como una mujer, o lo que podría esperarse de una mujer en su época, quedándose en casa, dejando que sus padres le buscaran un marido apropiado para casarse. Ella sale a ver, nuevamente está el ver, aquí pendiente. Pero sí que el príncipe de la ciudad la ve primero. Son dos modos de ver. Ella pretende ver, es vista, y el narrador agrede. La vio y la tomó la cara. Se acostó con ella y la violó Anac. Entonces, el varón poderoso, hijo de Dios, va a ver la mujer como objeto de deseo. Pero la trama se complica porque empiezan a estar en juego los sentimientos. En este caso, Siqueo se enamora y decide pedirla en matrimonio. Entonces, la amó y le habla al corazón a la muchacha. Es curioso que el narrador se ocupa de los sentimientos del violador, pero para nada menciona los sentimientos de la violada, ni se expresa ninguna palabra que salga de su boca, bien sea de reclamo o de asentimiento, sino que pareciera que estas son cosas de las que tienen que ocuparse también los hombres. Esta es una historia de varones escudados en la violencia hacia la mujer para disfrutar sus enfrentamientos como hombres, sus ansias de poder y los honores masculinos. Hay autores que cuestionan que Dina fuera violada y asumen más bien una entrega de enamorados en su primera cita, dado lo enamorado que parece estar Siquem. Sin embargo, la estrategia de sus hermanos de Dina, por supuesto, son un verdadero engaño. Un aparentemente acuerdo de matrimonio termina con la muerte, no solamente de Siquem, sino de todos los varones del pueblo. Acción que es desaprobada por Jacob. Dina toma la iniciativa al comienzo, luego es traída a casa. Al final pareciera la lucha entre dos grupos de varones por el control de las mujeres. Tanto es así que la sexualidad de Dina
es utilizada como celo. Nadie pregunta si quiere casarse, si ella le interesa a Siquem o no. No se sabe cómo Dina vive el drama de su propia violación. Por su parte, el padre la considera profanada y contaminada, pero ve también una oportunidad de hacer negocio con los extranjeros. Fíjense por dónde van los tiros. En cambio, los hermanos consideran la acción como deshonra o nevalá para Israel, una oportunidad de vengarse de sus enemigos e incluso contra su padre. Recordemos que ellos son hijos, en su mayoría, de Elías, ¿verdad? Y Jacob siempre quiso más a Raquel que a él. Entonces, también podría haber algo de esto. Siquem, como violador, considera su acción como algo reprobable, pero está dispuesto a repararla. El padre del violador ve su oportunidad de expandir su clan de alguna manera. Pero el pueblo del violador también ve en ello una oportunidad de mezclar. Pero para el narrador, la acción es neutra completamente. Al comienzo acostarse, luego se habla de violación como algo afligido. El mismo verbo del éxodo, pero también lo utiliza en el sentido de engañar para referirse a las acciones de los hermanos de Dios. Y nosotros como lector quedamos abandonados a nuestra postura personal. Entonces hay que valorar un poco la moralidad de Siquem y de sus hermanos. Siquem busca repararlo, pero los hermanos castran a todo un pueblo, trascendiendo el relato de lo individual a lo colectivo. Entonces, también hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Cuando una mujer es violada, ¿verdad? Ya no tiene oportunidad de casarse, porque debe ser virgen. Si nosotros leemos el estatuto de la hija y de la prostituta, de alguna manera, muchas prostitutas en la Biblia fueron fruto de violación. Expulsadas de su casa, no vieron una oportunidad de poder hacer un matrimonio y tuvieron que, para sobrevivir, dedicarse a lo que llaman la profesión más antigua del mundo. Entonces, en Siracide 42, 9-11, leemos que una hija es una carga para el padre. Esa es una visión patriarcal completamente. Pero esta carga se alivia si la hija se casa bien y responde a lo que se espera de ella, sobre todo porque recordemos que el padre recibe una dote por ella. Entonces, desde la hija es más completo. Siendo arrancada de su casa, está condenada a vivir como un extraño. Entonces, la violación que podía haber terminado bien porque iba a casarse, ¿verdad?, es confinada eternamente por sus hermanos a ser considerada impura. Lo que le queda o sea, que le queda cerrado el vientre y pierde la oportunidad de un matrimonio, quedando, si no la expulsan de su casa, secuestrada eternamente hasta que muere en su propia casa. Entonces, los hijos de Jacob han vivido siempre con la espinita, vuelvo y repito, de que su padre amó más a Raquel que a su madre. Y ante las negociaciones, se repiten una y otra vez, hija de Jacob, deshonra de Israel. Ahora, ellos dicen, ¿acaso nuestra hermana iba a ser tratada como prostituta? En hebreo, soná, viene a ser prostituta también. Entonces, quedan en el aire lo siguiente: a las prostitutas hay que violarlas, ¿ah? O una violada es prostituta necesariamente. Toda sexualidad es catalogada como prostitución. Dina no es prostituta, ¿verdad? Pero esto se puede abrir a distintas interpretaciones. Y es bien sabido que muchas prostitutas de Israel debían su estatus a una violación. Entonces, violencia y violación pareciera que van. Además, el traslado, viendo el contexto histórico de Jacob y su familia a Betel, está enmarcado por el enamoramiento de Siquem, hijo de Hamor, de Dina, que es hija de Elías. Y aquí se está hablando es de venganza.
Entonces, en este relato pueden verse como varias intenciones, por decirlo así, describir, ¿verdad?, los peligros del pueblo de Israel en medio de los cananeos. Para ellos se contaminaba en presencia de los incircuncisos del lugar. También podría interpretarse como el rechazo implícito de la escritura a cualquier hecho de violencia, pero no se emite ningún juicio al respecto. Y el silencio de Dios parece consentirla, ¿verdad? Entonces es bastante triste, ¿no?, esta canción. Otra razón pudiera conectarse con el hecho de que Simón y Leví fueron las únicas tribus que tuvieron territorio propio en el país. Leví no heredó territorio debido a sus funciones sacerdotales, aunque en un principio habitó en el Bajo Negev. Entonces, ese texto podría también leerse como una especie de retribución de violencia hacia los cananeos, que tradicionalmente fueron los enemigos de Israel a la hora de conquistar el territorio. Entonces, este marco es completamente androcéntrico, patriarcal y encima militar. Fíjense que la ascendencia de Judith la remonta a los hijos de Jacob. Y acá, nuevamente, sexo y venganza están presentes ahí. Donde Judith, en este texto es mencionada Dina, se presenta como una mujer bella, rica, viuda y virtuosa, en tanto que Dina es evocada apoyando el plan de Judith como una virgen violada y vengada. No dejen de leer esa parte del libro de Judith para que se den cuenta la relación entre uno y otro. También, que siguiendo en este orden de ideas con estas mujeres, quisiera comentarles un poco acerca de Tamar. A ella la encontramos en el capítulo 38. Sabemos que ella, Tamar, en cierto modo, nos está hablando concretamente de una mujer que lucha por sus derechos y lo hace de una manera bastante extraña. Recordemos que esta mujer entra en la genealogía de Jesús y lo hace precisamente en una situación, si se quiere, incestuosa, donde termina acostándose con su suegro. Pero veamos un poco la historia de esta. Nuevamente, estamos hablando de un capítulo bastante largo. Entonces, sin embargo, ¿verdad?, voy a leer. Por aquel tiempo, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir con Gira adulamita. Judá vio allí una mujer cananea llamada Súa, la tomó por esposa y tuvo relaciones con ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y lo llamó Volvió a concebir, dio un hijo, lo llamó Oná, y de nuevo un tercer hijo y lo llamó Sela. Estaba en Casib cuando dio. Judá le procuró una mujer llamada Tamar a su primogénito, Pero el primogénito de Judá, desagradaba al Señor y el Señor lo hizo muerto. Judá dijo a Oná: toma la mujer de tu hermano, según tu obligación de cuñado, y procúrale descendencia a tu hermano. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no iba a ser suya, cuando se acostaba con la mujer de su hermano, derramaba por tierra para no procurarle descendencia a su hermano. De ahí donde viene la palabra onanismo, recordemos. El Señor reprobó lo que hacía y también lo hizo muerto. Judá dijo a Tamar, su nuera: vive como viuda en casa de tu padre hasta que crezca, porque temía que también muriera como sus hermanos. Tamar se fue y habitó en casa de su padre. Pasado bastante tiempo, murió la mujer de Judá, Súa. Terminado el luto, Judá subió con su socio adulamita a Timná, donde estaban los esquiladores, y avisaron a Tamar: tu suegro está subiendo a Timná a esquilar. Ella se quitó el traje de viuda, se cubrió con un pelo disfrazándose y se sentó junto a él ahí, en el camino de Timná.
pues veía que Selah había crecido y no la tomaba por esposa. Al verla Judá, creyó que era una prostituta. Volvemos otra vez a, a la, a la visión de mujeres como prostitutas. Pues se cubría la cara, se acercó a ella por el camino y le propuso, deja que me acueste contigo, porque no sabía que era su nuera. Y ella respondió, ¿qué me das por acostarme contigo? Yo te enviaré un cabrito del rebaño. Y ella respondió, solo si me dejas una prenda hasta el día. Y él le preguntó, ¿qué prenda quieres que te deje? El anillo del sello con la cinta y el bastón que llevas. Se lo dio, se acostó con ella y ella quedó embarazada. Se levantó, se fue, se quitó el velo y se vistió con el traje de viuda. Judá le envió el cabrito por medio de su socio Adulamita para retirar la prenda a la mujer, pero este no la encontró. Preguntó a unos hombres del lugar, ¿dónde está la ramera, la que se ponían en ahí junto al camino? Y ellos le contestaron, aquí no hay ninguna ramera. Se volvió a Judá y le informó, no la ha encontrado, y unos hombres del lugar le han dicho que allí no había ninguna ramera. Judá replicó, bueno, que se quede con ellos, no se vayan a burlar de nosotros. Yo he enviado el cabrito y tú no la has enviado. Pasado 3 meses, le informaron a Judá, tu nuera Tamar se ha prostituido y ha quedado embarazada. Ordenó Judá, que la saquen fuera y la quemen. Mientras la conducían, envió un mensaje a su suegro. El dueño de estos objetos es quien me ha dejado embarazada. A ver si reconoces a quién pertenece el anillo, con la cinta y el bastón. Enseguida Judá lo reconoció y dijo, ella es inocente y no yo, porque no le he dado a mi hijo Sela. Por supuesto, no volvió a tener relaciones con ella y cuando llegó al parto tenía mellizos. Al dar a luz, sacó una mano, la comadrona se la agarró y la ató la muñeca con una cinta roja, diciendo, este salió el primero, pero él retiró la mano y salió su hermano. Ella comentó, buena brecha te has abierto, y lo llamó Fares. Después salió su hermano, el de la cinta roja, a la muñeca, y ella lo llamó Serac, palabra de Dios. Entonces, fíjense, esta mujer, el por qué trata ella a toda costa de ser madre. En nuestra época, diríamos que una mujer que era viuda se puede nuevamente volver a casar o quedarse como vive el resto de la vida. En esta época no funcionaba eso así. Recordemos que la mujer era valiosa en la medida de que era madre. Su maternidad valía por encima de todo. Entonces, una mujer, por su esterilidad, como podemos ver con Ana, la madre de Samuel, con Isabel, que era estéril, cómo de alguna manera la viuda nos va enfocando la importancia de que se pide protección para la viuda, para el niño, para el inmigrante, pero en el fondo, para el pueblo de Israel, la vida no tiene sentido si no hay descendencia. Entonces, en la casa de Israel, y eso es curioso, ¿no? A pesar de que hay muchas mujeres estériles, es precisamente a partir de ahí que se va a edificar la casa. Entonces, aquí tenemos a una mujer, Tamar, la cananita, tratada como prostituta, que va a entrar nada menos que en la genealogía de Dios. Ella está casada con un tal Er, que no le da descendencia, un hombre que a los ojos de Dios no tenía mucho valor, muere. Posteriormente, tenemos a segundo marido, hermano del anterior, que tampoco quiere darle descendencia. Y es interesante el caso de Onan, porque fíjense que en el texto no habla de casarse con ella, sino por el contrario, de entrar en ella para, para precisamente embarazarla simplemente y después retirarse. Cada vez que estaba con ella desperdiciaba su semen porque no quería compartir su herencia. Entonces también murió
Entonces, en cierto modo, el Deuteronomio contradice el Levítico, porque este afirma, el Levítico, que no es necesario casarse con la cuñada, simplemente con acostarse con ella y embarazarla es suficiente, ¿verdad? El Deuteronomio dice, bueno, recomiendo que vean el Levítico 18, capítulo 18, 16 y 20. Entonces, Judá tenía que enviar a Selah, su hijo más pequeño, pero me da miedo que también, fíjense que nuevamente estos dos hombres mueren porque no son gratos su comportamiento a los ojos de Dios, pero quien carga con la culpa de Viuda Negra es la pobre. Entonces, a todas estas, siendo viuda, ella busca por encima de todo que ella tiene que embarazarse, que ella tiene que tener su hijo. Y la estratagema que se ocurre es acostarse con el suegro, sabiendo que ya es viudo, corriendo un riesgo increíble, porque podía haber sido apedreada y quemada. Pero, una vez que este suegro reconoce que en verdad quien se equivocó fue él, que él no ha debido ponerla en ese trance, la embaraza, por supuesto, no tiene más relación con ella, y ella tiene dos hijos, Fares y Zara. Entonces, una de las cosas que llama la atención en este relato, ¿verdad? Que es interrumpido por la trama de José, y uno se pregunta, ya vamos a hablar también de la trama de José, porque hay ciertas claves interpretativas para moverse entre una historia y la otra. En Génesis 37, los hermanos raptan, ¿verdad? A José, lo meten en un pozo, lo venden a unos mercaderes, toman su manto, lo untan con sangre animal y engañan a su padre haciéndole creer que está muerto, ¿verdad? Pero en Génesis 38, el engaño se lleva a cabo con el cinturón, el sello y el bastón pertenecientes a Judá. Entonces, Tamar se lo enviará para que él sea capaz de reconocer la paternidad. Y en Génesis 39 encontramos a José engañado por la mujer de Putifar y la túnica dejada a su lado cuando huye se convierte en prueba de su culpabilidad. Entonces, en los tres casos, las prendas se vinculan a las vestiduras del varón. ¿Sí? Entonces, de tal forma que es como difícil discernir entre lo que es recto y lo que es equivocado, ¿verdad? Quien engaña es Judá, pero él a su vez es engañado por Tamar y tiene que reconocer que la conducta de ella, a pesar de que tiene un punto de partida malo, está ajustada a la verdad, porque él torcidamente no le entregó a su perseguidor. Entonces, no en vano, la figura de Tamar se presenta como representatividad de sucesivas injusticias, ¿verdad? Entonces, porque la actitud de Judá no fue precisamente la mejor. Entonces, a todas estas, la trayectoria narrativa de Tamar responde a que es a su identidad. Ella comienza como una mujer virgen, luego como una mujer casada sin hijo, posteriormente como viuda, después como prostituta sagrada. ¿Ah? Y es considerada como una cualquiera, pero lo cierto es que termina siendo una madre sin marido. O sea, su sexualidad de alguna manera queda problematizada por los hombres que surcan su vida, pero alcanza su fines porque a diferencia de Dina, fue capaz de tomar acciones para cambiar las cosas. Y les digo esto porque con toda seguridad estamos viendo esto desde el punto de vista de la moralidad, pero recordemos que en esta época, el que una mujer decidiera tomar partido para resolver su situación, la coloca en un lugar de privilegio, ¿verdad? Porque de alguna manera el plan de esta mujer ha logrado señalar los fallos del sistema, pero no la forma quizás en que debería cambiar. Lo cierto, y vuelvo y repito, esta mujer está en la genealogía de Jesús. Y es algo verdaderamente interesante 100%. Sigamos entonces con José. Estamos hablando ya de la mujer de Putifar. Este es un caso contrario. Ya
es la mujer, quien toma aquí la iniciativa, pero para la maldad. Se trata de la mujer de Potifar. No conocemos su nombre, sino el de su marido. Un rico e influyente eunuco del faraón. Sabemos que era egipcia porque se la coloca en ese escenario y está en la corte, o sea que tiene cierta libertad y aparentemente la credibilidad de su marido. El texto de Génesis 39 hace notar que José era buen mozo, fornido, de buen parecer, lo que incita a la mujer de Potifar a malos deseos con respecto a su persona. Bueno, recordemos que el marido es eunuco. Entonces, esto también podría ser punto de partida en esto. Entonces, ella se dedica a seducirlo. Cierto es que este texto se ha solido nombrar o mencionar como la tentación de José, pero realmente José nunca fue tentado. Ella lo ve, le agrada, y a semejanza de Siquén, fuerza o lo acosa, diríamos en expresiones modernas como nosotros solemos utilizar. Pero a diferencia de Dina, que no puede excusarse ni rehusarse, José puede rehusarse y la violencia contra él, ese acoso, no termina en violación. Entonces, ¿será la diferencia de género? Nos preguntamos. Porque ella emplea la palabra para presionar el objeto de su deseo y él puede expresar los motivos de su rechazo. Leo, estamos en el capítulo 39, versículo 7. Pasado cierto tiempo, la mujer del amo puso los ojos en José y le propuso, acuéstate conmigo. Él rehusó, diciendo a la mujer del amo, mira, mi amo no se ocupa de nada de la casa. Todo lo tuyo lo ha puesto en mis manos. No ejerce en casa más autoridad que yo y no se ha reservado nada sino a ti, que eres su mujer. ¿Cómo voy yo a cometer semejante crimen pecando contra Dios? Ella insistía un día y otro para que se acostase con ella o estuviese con ella, pero él no le hacía caso. Un día de tantos, entró él en casa a despachar sus asuntos y no estaba en casa ninguno de sus. Ella lo agarró por el traje y le dijo, acuéstate contigo. Pero él soltó el traje en sus manos y salió corriendo. Ella, al ver que le había dejado el traje o el manto y había corrido fuera, llamó a los criados y les dijo, miren, nos han traído un hebreo para que se aproveche de nosotros. Ha entrado en mi habitación para acostarse conmigo, pero yo he gritado fuerte al oír que yo levantaba la voz. Él soltó el traje junto a mí y salió corriendo. Y retuvo consigo el manto hasta que volvió su marido a casa y le contó la misma historia. El esclavo hebreo que trajiste ha entrado en mi habitación para aprovecharse de mí. Yo alcé la voz y grité, y él dejó el lugar junto a mí y salió corriendo. Cuando el marido oyó la historia que le contaba a su mujer, tu esclavo me ha hecho esto, enfureció. Tomó a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, y así fue como José fue a parar a la cárcel. Pero el Señor estaba con José, le concedió favores e hizo que cayese en gracia al jefe de la cárcel. Bueno, esa es otra historia, dejemos. Pues, ¿qué nosotros podemos decir aquí? En estos textos se ofrece una imagen que es bastante común en la Biblia y es aquella imagen de la mujer extranjera como peligrosa, como aquella que hace caer, ¿verdad? De alguna manera u otra al hombre. Entonces, esa imagen negativa que la vamos a ver incluso, la puedes buscar en Proverbios 2, versículos 16 al 19. La presentan generalmente como mujeres libres, sin ataduras, adúlteras, seductoras peligrosamente, y que tienen a los pobres hombres israelitas seducidos. Esto suele ser sí, una constante, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué más nosotros podríamos entonces, a partir de aquí, hablar de lo que es?
está presente de alguna manera en, en estos textos, y en este texto específicamente que nos habla de la mujer de Putifar. Putifar es eunuco, ¿verdad? Eso puede tener distintos significados. Puede ser lo que el nombre tenemos entendido usualmente, pero también pudiera ser un cortesano que goza de cierta influencia dentro de la corte faraónica, porque los castrados generalmente ocupaban era el lugar en el harén del amo, y este no es el caso, ¿verdad? Él está casado y al parecer tiene una hija, Asamné, que en capítulos posteriores se la vincula con el propio José, e incluso hay un apócrifo que dice que la hija de Potifar termina casándose con José. Entonces, habría que más bien desechar la primera acepción de un eunuco físicamente. Putifar, mira José, le toma confianza, pone todos sus bienes en sus manos, todo lo que tiene, ¿verdad? Pero ella, sin tapujos, le dice, acuéstate conmigo. Como él te puso todo en sus manos, yo también puedo estar en las manos. Entonces ella lo agarra, ¿verdad? Le pide que se acueste con ella, al negarse lo acusa, ¿verdad? Y ponen en tela de su reputación, utilizando de paso el testimonio de los demás empleados que, no estando presentes, creen lo que la mujer dice. Ahora, vuelvo y repito, el texto jamás dice que él haya sido empleado. Ahora, ¿qué hace ella? Al verlos vestidos abandonados, ¿verdad? Actúa con astucia, ¿verdad? Entonces desencadena ver nuevamente los hechos. Ella, Putifar, había puesto en manos de José todo lo que tenía, y de acontecimiento privado, como ella quería, pasa a ser un acontecimiento público, y la huida de José pone de alguna manera a su amo en la obligación de castigar. Y grita, dando a entender que está siendo forzada para hacer algo que ella no quiere. A pesar de que no ha ocurrido nada, todo parece indicar que sí. Por lo menos eso es lo que parece entrever de la narración este, del quien escribe. Ahora, una cosa sí quiero dejar claro. Cuando estamos destacando la presencia de todas estas mujeres, ¿verdad? No necesariamente para decir que todas eran buenas y santas, ¿verdad? Eran humanas. Pero sí para destacar que muchas veces su protagonismo principal o secundario quedó velado muchas veces porque fueron invisibilizadas. De hecho, estoy segura de que algunas de estas mujeres que hemos mencionado hoy son poco conocidas por la mayor parte de las personas que la. La segunda acepción es la dada a los empleados. Mira lo que nos ha traído este hebreo a nosotros, como tratando de buscar la complicidad de los empleados para que de alguna manera la apoyen. El juicio que esto merece probablemente será diferente si se trata de una mujer o pequeña. La tercera acotación es dada al marido. Ella dejó junto a él la ropa hasta que su señor llegó a casa. Entonces le dijo, vino a mí ese esclavo tuyo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Cuando levanté la voz y grité, salió con él. Entonces es un relato ambiguo, que lo que le dice, el hombre que trajiste. ¿No les recuerda acaso eso a Génesis 3, cuando el Adán le dice al Elohim, la mujer que me diste? O sea, Dios tuvo de haberle dado Eva a Adán. Él fue el culpable de que ella lo hiciera acá. Aquí es el mismo caso. Tú eres el culpable, porque tú me trajiste ese hombre a esta casa. Entonces, de alguna manera, de este modo se defiende. Y es fundamental para ella que se sepa que ha gritado, ¿verdad? Para defender su honra y levantar la sospecha de que ella fue la promotora de esto. Entonces, es evidente que es criticable su actitud, tanto más
Estamos hablando de una actitud de supervivencia, ¿verdad? Pero no es menos criticable la actitud de Abraham cuando arriesga a Sara en 2 ocasiones y pone en peligro la vida de Agar y de Ismael para sobrevivir. Y Jacob, que engaña a su hermano y sacrifica el futuro de su hija Dina por intereses. La mujer de Putifar hace lo mismo, pero como el narrador toma una actitud negativa hacia la mujer, entonces no se ve una crítica tan contundente a la actitud de Abraham, ¿verdad? Que en los dos relatos de tal acontecimiento, en un caso está hablando de que se acuesta con la hermana y en el otro este, que está siendo adulterado porque la mujer lo engaña. O sea, de una u otra forma, este, estamos hablando de que cuando Putifar pone a José preso, paradójicamente, ¿verdad? En las manos de José encuentran, si se quiere, un camino abierto para lo que va a ser su futuro posterior. Entonces, en la Biblia es muy, pero muy fácil, ¿verdad? Hablar de mujeres fatales. Nunca se habla de hombres fatales. Y nuestra sociedad está llena de hombres fatales. Sigue habiendo una moral sexual, si se quiere, según el género. De todas las mujeres del género, esta es la peor prensa. Y en este caso concreto lo podemos observar. Es evidente, ¿verdad? Que vamos a entrar en un capítulo sumamente interesante, al igual que y se refiere precisamente a lo que son las mujeres presentes en el éxodo, por supuesto, en la vida de Moisés. ¿Por qué nosotros hacemos esta acotación? Porque todo el mundo conoce al personaje Moisés, el libertador, quien fue capaz de sacar adelante al pueblo de Israel de la esclavitud de la mano de Dios, pero pocos conocen los nombres de las mujeres que estuvieron a su lado y que hicieron posible que eso se diera. La primera de ellas es Jacobet. Su nombre no aparece sino hasta el capítulo 6 de Éxodo. Fue su madre. También tenemos a Cifra y Púas, las parteras, aquellas que fueron capaces de desobedecer al faraón para dar vida nuevamente, las mujeres dando vida. Tenemos también a Miriam, hermana de Moisés, quien toma la iniciativa para salvarle la vida a su hermano. Tenemos a la hija del faraón, quien con sus criadas también adoptan una actitud de protección. Y tenemos a Séfora, la mujer de Moisés, y a sus hermanas, todas ellas hijas de un sacerdote del Egipto. Todas estas mujeres están presentes de alguna u otra forma en los textos bíblicos. Estamos hablando de personas que también juegan un papel importante en este proceso. Vuelvo y repito, el libro del Éxodo habla cómo Moisés fue capaz de liberar de una u otra forma a los israelitas de la opresión y esclavitud de Egipto. Es sin duda un libro de hombres, ¿verdad? Hijos varones en primer plano, las hijas quedan rezagadas. Y de hecho, el texto del Éxodo comienza así, estos son los nombres, ¿sí? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Ya José estaba en Egipto. Entonces, imponer un nombre es un asunto importantísimo en la Biblia. Abraham, recordemos, Abraham se convierte en Abraham y Sarai se convierte en Sara, Jacob se convierte en Israel. Entonces, después de la liberación, estos hijos, ¿verdad?, son guiados al desierto, pero ahí también había mujeres, ¿o no? También las había. Pero entonces, ¿qué pasa? Los primeros 2 capítulos
forman la introducción a todo el libro. Dios o el faraón, vida o muerte. Esta es la lucha de elección. ¿Vivirán los hijos o morirán? El narrador expresa ese dilema, si se quiere, con las palabras del faraón. ¿Por qué quiere matar los hijos del faraón? ¿Verdad? ¿No sería mejor matar a las niñas y las mujeres, así no paren? Matar a los varones no habría sido tan eficaz como matar a las mujeres. Pero, bíblicamente, el concepto teológico es que el hijo es quien lleva la promesa divina. Entonces, continuando con los relatos patriarcales, aquí tenemos una continuidad de la historia de Dios a partir de los hombres. Y rara vez suele ocurrir que la hija aparezca como personaje principal. Entonces, pero fíjense que en este caso, lo ven en la pantalla que acabo de ponerle, son las hijas quienes hacen precisamente el rol activo y que tienen una importancia grandísima en lo que viene a ser precisamente de lo que es salvaguardar la vida, y es el hijo precisamente que liberará a su pueblo. Entonces, estas son historias de mujeres, porque ciertamente nos vamos a encontrar a lo largo de los primeros capítulos. Y vamos a llevarnos al capítulo, precisamente, el capítulo 2. Porque en este capítulo 2 del Éxodo, disculpen un momentito, el texto. Se habla de la infancia. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un hijo. Viendo lo hermoso que era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro del alquitrán, colocó en ella la criatura y la depositó en los juncos a la orilla del mar. Una hermana del niño, que observaba a distancia para ver cómo terminaba todo, se dio cuenta que la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus criadas la seguían. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla y vio a un niño llorando. Conmovida, pensó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a buscar una nodriza para que te críe el niño? Anda. Y se llevó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que quiere decir, lo he sacado de la sal. Fíjense el esquema concéntrico que yo les acabo de llevar allí. Empieza con una introducción, un hombre y una mujer, que es hija de Leví. Nace el hijo, que finalmente es adoptado. La madre deja ir al hijo, pero la madre lo recupera. La hermana ve a distancia, pero la hermana se acerca. La hija del faraón, de alguna manera, lo ve y se compadece. Nuevamente, el verbo ver. Y en el centro de todo este relato, nosotros vamos a encontrar precisamente al niño Moisés, que de una u otra forma, disculpen, va a ser el libertador. Ahora, fíjense por qué se salva este niño. Las parteras, de alguna u otra manera, las comadronas, Séfora y Púa, son quienes ayudan a la madre a dar a luz. Tenemos a varios personajes que realizan acciones diversas. Personajes en colectivo, como son los israelíes. Sabemos que estuvieron como constructores, trabajando en labores de construcción, básicamente, se vuelven numerosos y fuertes. Crecían y se propagan. Esto hace que el faraón tenga miedo. Diga, bueno, el día de mañana van a haber más hebreos aquí que egipcios. Entonces nos van a quitar nuestro país. Fíjense que esto es una situación que estamos viviendo con la migración venezolana a muchos países. No hemos escuchado en más de una oportunidad
que hay demasiados venezolanos en Perú, que hay demasiados venezolanos en Argentina, que hay demasiados venezolanos en Colombia que están quitando la oportunidad de trabajo a muchos, ¿cómo se llama? Personas que son de ese país. Entonces, eso pareciera ser también una constante histórica. Entonces, quiere, de alguna manera, ordenar matar a todos los niños. ¿Y qué hacen las comadronas? Como son mujeres que respetan a Dios, no se atreven a hacer semejante cosa, sino que ayudan a nacer, al igual que hacen con cualquier niño egipcio, ¿verdad? Y se convierten en promotoras de proyectos de vida, porque no hacen caso al faraón, que era la máxima autoridad, pero por encima de todo quieren hacer caso a Dios. Y en defensa de la vida, dan excusas al faraón por su fracaso. Entonces, en el texto se dice que Dios premia a las parteras. Entonces, las acciones de estas mujeres son acciones de vida. Pero por un lado, el faraón está ordenando una acción de muerte que también es complementada por los egipcios, que son capataces, que de alguna manera oprimen, golpean y amargan la vida, imponiendo duros trabajos y golpeando a los egipcios. Entonces, fíjense que esta situación que nosotros entonces podemos decir al respecto, ¿verdad? Que son las hijas, las mujeres, las que aquí perfectamente están tratando de hacer un proyecto que complete la vida en su totalidad. Entonces, estas mujeres del éxodo, de una u otra forma, se nos van presentando con valores. Fíjense el papel de la hermana, el papel de la partera, lo que hace la hija del faraón. Posteriormente también vamos a encontrar cuando ya Moisés le toca huir hacia Madián, la presencia de otras mujeres, pero si sumamos cada una de ellas, tenemos 12. Son 12 de los hijos de Jacob, pero son 12 también las mujeres que llevan adelante este proyecto de vida para que Moisés pueda convertirse en libertad. Sí, es extraordinario. ¿Por qué? Disculpe, de una u otra manera, vamos a encontrar aquí un esquema que se va dando de a poco. En el capítulo 1 vemos la iniciativa, una iniciativa de preservar la vida de los que van naciendo. En el capítulo 2, que acabamos de ver, nos damos cuenta que se van dando como algunos detalles concatenados. El pueblo de Israel es numeroso, es más fuerte que Egipcio. Si es así, ¿por qué el temor de que se vayan de la tierra? Entonces uno no termina de entender que en los primeros capítulos se quiera desaparecer este pueblo y que después, una vez que Moisés quiere partir con ellos, se pongan tantos obstáculos, si se quiere, representados por las plagas de Egipto, para impedir que se vayan. Entonces, yo creo que aquí lo que interesa es tratar de destacar lo que significa el endurecimiento de nosotros. Se dice que Dios hizo terco al faraón. ¿Por qué lo hace? Para el autor bíblico, la omnipotencia de Dios es más fuerte que el carácter. Y tiene que entenderse cómo Dios retó al faraón. Entonces, procedamos astutamente. Es el segundo detalle. Es un elemento irónico, una percepción falsa de la situación por parte de un personaje que contrasta con la percepción total por parte del lector. Fíjense que el versículo 11 nos pone a pensar si la opresión del pueblo evita o no la multiplicación. ¿Es acaso un modo efectivo de evitarlo? Todas estas preguntas de las que rodean la actitud del faraón están vinculados también a la historia del terror. Recordemos cómo comienza el libro de Jueces. Aparece un nuevo rey que no conocía a Moisés. Entonces, de alguna manera, la descripción
de la esclavitud en Egipto tiene una serie de elementos descriptivos de la época de los reyes, cuando había capataces y había ciudades de almacén. Entonces, con lo cual se está describiendo la esclavitud de Egipto como una crítica a la monarquía para señalar la política de todos estos reyes que se comportaron no solamente en forma astuta para oprimir, sino también que fueron capaces, de alguna manera, de someter a su pueblo a condiciones de esclavitud. Y en el momento de la monarquía estábamos hablando de que ya no era un pueblo extranjero que estaba oprimiendo al pueblo, sino que el pueblo era oprimido por su propia. Entonces, esto de alguna manera va marcando un poco lo que viene a ser la identidad judía. Entonces, sabemos que aquí todos los personajes son anónimos, porque para empezar, ni el faraón tiene nombre. La tradición lo ubica como quizás Ramsés II o Tutmosis, que aparentemente el que podía conseguir por momento histórico, pero realmente no lo tenemos con certeza. Entonces, también el realismo es poco verosímil. Israel no podía haber sido numéricamente superior al pueblo egipcio. Eso es completamente absurdo. Tan absurdo como que el faraón se deja engañar por la partera. Entonces, los momentos más ricos del relato donde hay diálogo, ¿verdad? Y evidentemente en esos diálogos se utiliza mucho la ironía, por decirlo de alguna manera. Entonces, entremos, si se quiere, con los personajes. Todo imperio, y esos son los imperios de siempre, temen al útero de las mujeres y lo quieren controlar porque generan utopías liberadoras. Si no, bueno, pensemos en la Agenda 2030, que propone el aborto, ¿verdad? Como una manera de controlar la natalidad. ¿No sería más fácil controlar el embarazo que de alguna manera querer fomentar el aborto? Entonces, a pesar de que estas mujeres se juegan la vida, las comadronas desobedecen la orden del faraón y defienden a los niños en solidaridad con el pueblo oprimido. Entonces, el faraón ordena matar a los niños, dejar viva a las niñas. Y esto, como les digo, es insólito, porque no ha sido más fácil matar a las mujeres para que no perdieran. Pero es que las mujeres no van a la guerra, ni pregonan proyectos capaces de organizarse contra él, porque no protestan, por lo menos así son presentadas. En cambio, son vientres productores que si se juntan con egipcios, bien pueden aumentar la población a favor de otros grupos. La madre y la hermana, Jacobet y Miriam. Entonces, durante 3 meses lo tienen, pero para no perderlo, para precisamente favorecer que siga vivo, entonces lo entregan. ¿Cuántas veces vemos esta situación en personas que dan la vida para favorecer la vida? Y una ligada al faraón, que fue su hijo, también fue capaz de compadecerse de su vida. Posteriormente tenemos a la hija del sacerdote de Madián y a Seco, mujeres que fueron capaces de retribuir con cariño a Moisés, que las entendió de unos hombres que las explotaban y maltrataban. Y allí nace un amor humano, si se quiere, cuya influencia se deja siempre. No, no podemos decir que la situación se va dando en condición de igualdad en continuidad con el relato, pero aquí se están poniendo unas pautas de vida que es necesario señalar, porque sencillamente este, son de una u otra forma mujeres que pregonan vida y que favorecen la vida por encima de. Entonces, fíjense cómo además vamos a tener este, este esquema que de algún modo nos va recordando la presencia de estas 12 mujeres que históricamente las vamos a ubicar hacia el 1200, 1300 antes de nuestra era.
Recordemos que todas las fechas son imprecisas. No podemos señalar con exactitud los eventos del Éxodo y los eventos de esta primera etapa que nos relata el texto con exactitud matemática. Recordemos que también una época de extensión oral. Y aquí, ¿verdad? Sí quiero detenerme en una mujer muy particular y se trata precisamente de Séfora, la mujer de Moisés. ¿Quién fue esta mujer? Leamos un poco cómo la juventud se va a encontrar. Estamos todavía en el capítulo 2 del texto del Éxodo, a partir del versículo 11. Y leo. Pasaron los años, Moisés creció, salió a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Vio como un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente encontró a dos hebreos riñendo y dijo al culpable, ¿por qué maltratas a tus compañeros? Y él le contestó, ¿quién te ha nombrado a ti jefe? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se asustó pensando que se había sabido del asunto. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte, pero él había huido y se refugió en el país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que solían salir a sacar agua y llenar a los bebederos para dar al rebaño de sus padres. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se levantó, defendió a las muchachas y dio de beber a su rebaño. Ellas volvieron a casa de Raúl, su padre, y les preguntó, ¿cómo así que hoy han vuelto tan pronto? Y contestaron, un egipcio nos ha liberado de los pastores, nos ha sacado agua y ha dado de beber al rebaño. ¿Y dónde está? Preguntó el padre. ¿Cómo lo han dejado marchar? Llámenlo para que venga. Moisés accedió a vivir con él y éste le dio a su hija Séfora por esposa. Ella dio a luz un niño y Moisés lo llamó Gerson, diciendo, soy forastero en tierra extranjera. Entonces, fíjense, aquí es presentada como la única esposa de Moisés y es bastante curioso porque estamos hablando de un medio donde los hombres tienen varias esposas y pareciera ser lo más natural. Aquí en este texto que acabo de leer, ella es mencionada como Madianita. También voy al libro de Números, en el capítulo 12, donde se nos dice también que ella es mencionada como Madianita. 10:29. Disculpen un momento mientras consigo el texto. Moisés dijo a su suegro, Jehová, hijo de Reuel, el Madianita. El Madianita nuevamente es presentada ella como Madianita. Pero en número 12:1 se dice de ella. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Y en el libro de Jueces, ya estamos hablando de un libro posterior, se dice 1:16. Ajá. La familia de Jobat, el kenita, suegro de Moisés, subió desde la ciudad de Temarín junto a los de Husá hasta el desierto de Arab. Entonces, no tenemos claridad acerca de realmente dónde era esta mujer. La tesis más aceptada es precisamente que era Madianita, porque se dice que la salida de Moisés, después de la experiencia del Éxodo, fue hacia la península del Sinaí, donde está precisamente la zona de Madián, y donde se cree que
este señor Reuel tenía un papel sacerdotal completo. Entonces, él, este sacerdote, vamos a decir así, tenía 7 hijas, ¿verdad? A su vez, Séfora, la mayor de ellas, se casa con Moisés, única esposa que tuvo Moisés, y tiene 2 hijos, Gerson y Eliezer. Ahora, se dice que Séfora salva la vida de Moisés. No hay ningún diálogo atribuido a ellos. Ella no es como la mujer de los relatos patriarcales, una mujer madre que actúa políticamente, que da luz, que salva vida, así como podemos ver a Lía, a Raquel, a Sara, no las vemos. Entonces, el nombre de Séfora, traducido, pudiera traducirse, valga la redundancia, como pájaro, sí, por eso. Entonces, por tanto, significa como pajarita, ¿no? Y de alguna manera es un nombre que le pega si tomamos en cuenta que pareciera que si la estamos buscando en los textos, como que cuesta atraparla, ¿no? Igual que los pájaros. Entonces, ¿por qué se habla de ella de esta manera como tan fragmentada, como tan diferente, ¿verdad? Entonces, no sabemos exactamente, como les digo, dónde pueda provenir esta mujer. Pero sí quisiera comentarles un texto que es bien interesante y que lo vamos a encontrar en el capítulo 4 del Éxodo, versículos 24 al 26. Les leo. Estamos hablando como contexto del relato que Moisés vuelve a Egipto, ¿verdad? Y entonces aparentemente va con su familia, aunque eso no lo dice el texto posteriormente, pero aquí vamos a encontrar que Séfora está. En un albergue del camino, el Señor le salió al paso para darle muerte. Séfora tomó entonces un cuchillo de piedra, le cortó el prepucio a su hijo, lo aplicó a las partes de Moisés y dijo: eres para mí un marido de sangre. Y el Señor lo dejó cuando ella dijo estas palabras: marido de sangre por la circuncisión. Entonces, fíjense cómo apenas son 3 versículos, pero son bastante elocuentes por una parte y extraños por la otra. Entonces, fíjense cómo si el padre era sacerdote, pero ella aquí está ejerciendo una función completamente sacerdotal. Recordemos que quienes practican la circuncisión son precisamente los sacerdotes. Entonces, sin embargo, es esta mujer quien le corta el prepucio a su hijo, ¿verdad? Y esas palabras enigmáticas completamente, la encontramos en un texto muy difícil de interpretar. Aquí le ataca a Dios en el versículo 24. El verbo atar, dejar morir, matar, tiene como un sufijo singular, ¿verdad? De tercera persona. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿A Gerson, hijo de Moisés y Séfora, o al propio Moisés? ¿O Eliezer, el segundo hijo de Séfora? No sabemos si para este momento Eliezer había nacido. Entonces, el texto tiene muchas imprecisiones, ¿verdad? Entonces, queda, ¿qué piernas o qué pie habría tocado Séfora? Igualmente queda la expresión esposo de sangre. ¿Qué significa realmente eso cuando eso no aparece en ningún otro texto en la Biblia? Podríamos decir, cuando hablamos de un apax, en los textos bíblicos, que este podría ser uno de ellos. Entonces, finalmente, una pregunta. Si el versículo 26b es un intento de ofrecer una explicación, ¿cuál podría ser su función? El texto nos dice dónde aprendió Séfora lo que había que hacer para circuncidar, pero toma un papel de Moel, que normalmente se reserva a nosotros. Entonces, sería, y para muchas intérpretes, podría ser de algún modo un argumento escriturístico para el acceso de las mujeres al
al sacerdocio, venido desde el Antiguo Testamento, que se repite también en el libro de Macabeos, cuando en situaciones difíciles a la madre le tocó muchas veces circuncidar a los hijos, a falta de, este, siendo labor de hombre, a falta de que él pudiera realmente hacer. Entonces, podemos encontrar algunos argumentos para la agresión, contra, tanto contra Gerson como para Moisés. Y la agresión contra Gerson estaría apoyada, digamos, por la matanza del primogénito, tratada en los versículos 21 y 23. En este caso, el sufijo lo atacó. Se refiere al hijo primogénito, mencionado en el versículo 23, ¿verdad? Y que se conecta con este discurso relatado y no con el desarrollo de la acción. Por el contrario, si se trata de una agresión contra Moisés, se podría presentar de lado este texto que acabamos de leer, que trata de Moisés, porque el versículo 24 se conecta con el desarrollo de los versículos 20, 22 y 23, que contienen un discurso narrado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué podríamos nosotros quizás afirmar? Moisés sería atacado como encargado de Dios de la misma manera que Jacob lo fue por el mensajero de Génesis. Entonces, además, la denominación de esposo no se le puede atribuir a Gerson, se le tiene que atribuir a Moisés. Entonces, es un texto completamente ambiguo, como le digo, dirigido contra Moisés, es lo que la mayor parte de los comentaristas modernos afirman, ¿no? Y lo que hace pensar que quizás para ese momento, recordemos que Moisés se crió como egipcio y que a lo mejor en ese momento no estaba circuncidado todavía y que eso de alguna manera irritó a Dios, ¿verdad? Entonces, su misión de conducir a Israel fuera de Egipto implicaba necesariamente que él fuera, vamos a decir, un hebreo de pura cepa. Entonces, los milagros que posteriormente Dios legitima en la persona de Moisés quedarían atestiguados, ¿no? Así como Dios va a destruir a los primogénitos de Egipto, entonces el hijo primogénito de Dios en este momento de alguna manera tiene que llevar la marca de la alianza. Además, forma parte de esta secuencia el hecho de que Israel es salvado por la sangre. Dios ataca al primogénito y Séfora lo salva por su sangre y no por la sangre de un cordero en la noche del éxodo. Entonces, como les digo, es un texto que vale la pena profundizar sobre él porque da mucha tela para cortar, pero al mismo tiempo mucha incertidumbre en cuanto a su interpretación. Entonces, eh, tendríamos sí que decir que con esto se le atribuye un papel masculino completamente hacia afuera, porque el rito salvífico de la circuncisión entonces queda reflejada, porque se considera también una tradición antigua y desfasada. Ahora, también tendríamos que agregar, y en eso vamos a irnos a lo histórico, es después de la estadía de los judíos en el exilio de Babilonia y a su vuelta, cuando la circuncisión llega a tomar este peso como, vamos a decir, como marca indiscutible de lo que es la pertenencia al pueblo. Y estos textos se escriben muy posteriormente, así que podría ser una reminiscencia ¿cómo se llama?, de la circuncisión, que legalmente será muy posteriormente, pero que es señalada desde el comienzo para resaltar el papel preponderante de Moisés en vamos a decir, en la secuencia del, o sea, del Éxodo. También, cuando les decía que también esto lo vemos en Macabeos, podemos buscarlo en 2 Macabeos 6, ¿verdad? El versículo 10, que habla de mujeres que han circuncidado a los hijos conscientemente en observancia a la Torá.
¿verdad? Sobre todo en las épocas de la persecución de Antiguo 4 Epifanio, donde muchas madres les tocó sacar adelante pues, a sus hijos de una manera. Entonces, tendríamos, si queremos ponerlo simple, interpretar esto como símbolo de religiosidad. Y en este caso, la circuncisión salva la vida, como una exhortación, si se quiere, al martirio que elimina el aguijón de la muerte, lo cual podríamos interpretar de manera más significativa en el Nuevo Testamento con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dicho esto, me gustaría mencionar también a unas mujeres que juegan cierto papel importante ya no en el Éxodo, porque ellas no se encuentran en el libro del Éxodo, sino en el libro de Números 27. Pero dada la estrecha relación entre el Éxodo y el Deuteronomio de Números, me gustaría destacar estas mujeres que hablan precisamente de lo que es la herencia de las hijas en un momento en que las hijas no heredaban. Entonces, Números 27, del 1 al 11. Se acercaron las hijas de Zelofat, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, del clan de Manasés, hijo de José, que se llamaban Mahlá, Noá, Oglá, Milcá y Tirsa, y se presentaron a Moisés, a Eleazar, a los jefes y a la comunidad entera a la entrada de la tienda del encuentro y declararon: nuestro padre ha muerto en el desierto. No era de la banda de Corá, de los que se rebelaron contra el Señor, sino que él murió por su propio pecado. No ha dejado hijos. Porque no ha dejado hijos, no va a borrarse el nombre de nuestro padre dentro de su clan. Danos a nosotros una propiedad entre los hermanos de Moisés. Presentó la causa al Señor y el Señor dijo a Moisés: las hijas de Tal Jafar tienen razón. Dales alguna propiedad en herencia entre los hermanos de su padre. Pásales a ella la herencia de su padre. Después di a los israelitas: cuando alguien muera sin dejar hijos, pasarán la herencia a su hija. Si no tiene hijos, a sus hermanos. Si no tiene hermanos, a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, darán la herencia al pariente más cercano entre los de su clan. Este recibirá la herencia y esta será para los israelitas la norma justa, como el Señor se lo ordenó a Moisés. Entonces, de algún modo, estas mujeres defendieron su derecho a la herencia en un momento en que no era costumbre que las mujeres heredaran. Entonces vemos cómo, ¿verdad? De alguna manera vamos cierto protagonismo, van siendo vistos a lo largo de los textos y de algún modo uno entonces empieza a preguntarse ciertamente, caramba, ¿por qué son desconocidas estas mujeres? Yo les dejo eso como inquietud. La próxima semana, lo que estaría previsto para que viéramos de clase también, siguiendo con las mujeres del Pentateuco, vamos a tratar de ahondar sobre las reglas de pureza e impureza. Les recomiendo que lean eso, porque vamos a recorrer las mujeres que aparecen en el Levítico, en Número y en Deuteronomio. Que les agradezco que recuerden siempre la pequeña página que les pido o la ficha antes de cada clase para recoger un poco las impresiones de ustedes acerca del tema que vamos a tratar a la semana siguiente. Que yo espero recibirlos en mi correo y les deseo una feliz semana y la bendición del Señor.